Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas. ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, ¿Cómo andan? bien, bien. ¿Quién habla? Claudio. Hola, Claudio. ¿Cómo andas? Bien, bien. Un poquito atrasado, pero ya a partir de Sí. esta noche me empiezo a mover. Hay un Me par pongo de, las pilas. hay un par de, sí, sí, que anduvieron por otros lados. ¿Cómo cambió el tema? Se ve que ya están haciendo más cosas, más apertura, más, ¿no? Más actividad, más todo, porque veo que algunos me mandan mail que hoy no puedo porque no sé qué, con otro. Antes, al principio era más Sí, a simple. mí me pasó con cosas que tuve que ir a comprar y eso, más los estudios y qué sé yo. Y cosas personales, no todo. Claro. Buenas, ¿cómo andan? Hola, ¿Cómo se llaman? Hola. hola. Hola, hola. Por eso yo avisé, el que avisa no traiciona, que la clase de hoy era importante, sobre todo porque son temas diferentes, completamente independientes unos del otro. Si vos viene hoy un paracaidista hoy, puede escuchar perfectamente esta clase porque si bien está dentro de un entorno, es algo distinto. ¿Sí? Al final, hoy vamos al revés, al final, si tienen alguna pregunta de lo de Google y demás, lo vemos y porque tenía que quedarme al final. Aldana eras vos, ¿no? Que habíamos quedado en quedarnos al final un ratito. ¿Quién habla ahí? Aldana. Ah, ok. Sí, soy yo. Y Aldana, entonces lo que va a convenir, me parece, es que te ande el micrófono para que podamos interactuar. ¿Querés que lo hacemos? Vos mandás un mail y lo hacemos, si no el lunes, tranquilos, para que te ande el micrófono, porque si no va a ser un lío no quiero como hablar solo. ¿Sí? ¿Te parece? No, no, ahora no hay problema, después, más tarde. Ok, más tarde, cuando nos quedemos hablando lo que me preguntaste. Bien. Eh, ¿Cómo estamos? Estamos bien. Bueno, buenas a los que no salude, ¿cómo andan el resto? Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a arrancar. Hola. Buenas. Vamos a arrancar con, como les dije, con HTML. HTML y en realidad el gran tema es código. El HTML es uno, el CSS es otro. Yo primero voy a arrancar por el super principio de todo esto, que es que entendamos qué es una página web. ¿Sí? Hubiéramos hablado de eso el primer día, capaz, ¿no? Pero no tenía mucho sentido técnico hablar de eso el primer día. Hoy sí tiene sentido técnico porque yo hoy no solo voy a mencionar cómo está hecha una página web, sino que vamos a hacer páginas web y no con Joomla, ¿sí? Es decir, hechas físicamente por ustedes. Déjenme que comparto. Y arrancamos por ahí. Bien. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Esta justo no es la que quiero ver. Por supuesto está todo en Drive. Buenas. Por supuesto está todo en Drive. Las gráficas que muestro y los documentos ustedes ya lo saben. Pero vamos a arrancar por el principio. Es decir, miren, esto. Ustedes después péguenle una mirada a las gráficas. Estoy concretamente, miren dónde estoy. En Material Info, adentro de la carpeta web HTML CSS. Esta es una carpeta de casi 100% código. ¿Sí? Vamos acá, vamos al principio, antes de hablar de código. Una página web, esté hecha como esté hecha, es decir, puede ser una página web estática que escribió un diseñador. ¿Y a qué me refiero con estática? A una página que el diseñador crea en un editor HTML, le agrega CSS para darle formato y diseño, le pone las fotos, lo guarda en su compu y lo sube por FTP al servidor. ¿Por qué estático? Porque eso va a ser así y va a quedar de esa forma hasta que el diseñador no haga una reforma y lo vuelva a subir y demás. Esos documentos
son duros, estáticos, no cambian por ninguna razón. Es decir, en cambio, lo que ustedes están haciendo en Joomla es una construcción dinámica. Primero, que por ejemplo, un artículo que ustedes hacen en Joomla no es físicamente un archivo HTML. ¿Sí? No me acuerdo quién era que hizo el curso conmigo hace unos años atrás. ¿Quién era? Acuérdenme. Liliana. Bueno, que me mandaste un mail el otro día. Le digo, porque ¿qué le pasa a Liliana? Le pasa, mirá, le voy a dar este ejemplo. A Liliana le pasa lo que le pasa a mi papá cuando se compró el primer televisor, en aquel momento LCD, HD en aquel momento. ¿Qué le pasó al tipo? Yo estaba re contento porque a mí me gustaba la tecnología, se lo pongo, pone Canal 13 y me llama prácticamente insultándome porque se veía horrible. Y me decía, en el televisor viejo se veía mejor. Y lamentablemente tiene razón, pero no es un problema del televisor. ¿Sí? Bueno, con esto pasa algo parecido. Ustedes están trabajando con una... ¿Por qué no es un problema del televisor? Digo, lo aclaro. Porque el problema es que la señal en ese momento de ese canal se emitía en baja resolución, y cuando vos tenés un dispositivo de alta resolución, se ven más los errores de la imagen original. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que pasaba cuando se pasó de un televisor analógico, el típico de tubo, ¿se acuerdan? ¿No? Ya, no me van a quedar como un viejo. Porque todos nacieron con televisores LEDs, Smart TV y demás. No. Yo soy viejo en serio. Pues yo veía blanco y negro, chicos, lamentablemente. ¿Qué va a ser? Bueno, el tema es la resolución del contenido, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es un cambio de tecnología que era para bien, era desarrollo, todo iba a ser mejor. Y lo tuvo que entender con el tiempo cuando los canales empezaron a emitir, vieron que se han emitido ya desde hace un tiempo largo, el mundial anterior en 4K, es decir, todo cambió y todo es más lindo. Bien, y con esto pasa algo parecido. Cuando vos hacías sitios en HTML y CSS escritos y fijos, la cosa quizás pareciera que uno tenía mayor control, pero la verdad es que había que saber mucho, había que ser muy nerd, muy de código, algo muy estructuradamente técnico, para lograr algo que lo subías y así quedaba. Es decir, interacción, escuchen bien cuando digo estático, interacción cero. ¿Sí? Y eso cambió porque aparecieron WordPress y Joomla. Esto ya estamos hablando de fines del 90, en el 99, en el 2000 aparecieron las primeras plataformas dinámicas. Dinámico quiero decir que en realidad físicamente no existen, porque si vos lo pensás, un artículo tuyo no lo podés ir a abrir en un editor como yo te voy a mostrar ahora y te voy a mostrar la clase que viene, en un editor y editarle el código, porque en realidad físicamente no existe, sino que son registros dentro de una base de datos que se van construyendo dinámicamente en función de una plataforma y de una conjunción de lenguajes. El PHP, la base de datos, más el HTML, más el CSS. ¿Ok? Y se construyen solos. Hoy ustedes en Joomla solo es cuestión de aprender las herramientas, tener la experiencia, meterle ganas y tiempo, y prácticamente no tienen límite. Es decir, con poco conocimiento técnico, no tenés límite para desarrollar un sitio web. Cosa que de la otra manera, es decir, con código puro, solo aquel que tuviera muchísimo conocimiento podía hacer algo relativamente digno. ¿Ok? ¿Se entiende por dónde voy? Miren, esto que estoy mostrando acá es la estructura de una página web, no importa cómo haya sido hecha. Es decir, porque a mí no me importa si lo escribo yo o lo escribe Joomla. La cuestión es que esto es una página web. A esto que te estoy mostrando acá, cuando digo esto, es esto técnicamente hablando. Una página web tiene una interfase HTML, ¿sí? Perdón, una app del teléfono también, ¿eh? Tiene una interfase, ¿sí? HTML que está formateada, es decir, que el estilo y el formato de su contenido, colores, tipos de letras, tamaños, bordes, bueno, todos detalles visuales, o son gráficas, que ahí ven las fotos, o buenas a los que van entrando, o están formateados vía CSS. Entonces, nosotros no podemos obviar al HTML y CSS en este curso. Por más magia que haga Joomla, por supuesto que yo me puedo hacer el tonto con esto. ¿Ok? O sea, esto no existe en el mundo. Y vos podés seguir haciendo sitio web, si hasta la clase anterior estaban en eso. ¿Ok? Pero el punto es entender cuál es la construcción real de una página web. Y la construcción real de una página web es, en el caso de Joomla, PHP, que es el lenguaje del sistema, con el cual no nos vamos a meter porque es el lenguaje de programación,
Pero las páginas web que construye están finalmente hechas, la interfaz en HTML y el formato y estilo en CSS. ¿Sí? Entonces son dos lenguajes que por lo menos tenemos que decirle, hola, acá estoy, te quiero conocer. Digo, no obviarlos como si no existieran. ¿Sí? En este combo que ves acá, ¿ves que está el signo más? Porque a diferencia de un documento de Word, si vos me das a mí un documento de Word, me lo mandás por mail, ¿por qué me mandas un .doc? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Me mandan un archivo .doc. Bueno, y el archivo adentro tiene textos, y tiene fotos. Y yo lo abro y lo veo. No hay magia, se acabó el chiste. Lo veo, ya. ¿Por qué? Escuchen bien. Porque está hecho en Word, guardado en Word y abierto en Word. Piensen bien lo que voy a decir porque necesito que abran sus mentes. En las páginas web, ese esquema ya no es probable, no se puede. ¿Por qué? Porque, empecemos por atrás, porque el usuario navega donde se le antoja y con la plataforma que se le antoja, con el cliente que se le antoja. Entonces yo ya no tengo control sobre el usuario. Yo no tengo ni idea su velocidad de internet, no tengo ni idea de qué computadora está usando, qué sistema operativo, qué navegador. Después sí tengo esa idea, pero después, cuando entro a Analytics, que era lo que hablábamos el otro día. Pero a priori no. Entonces, como no tengo idea de nada, las páginas web tienen que estar hechas en un formato estándar que puedan ser interpretados por la mayoría de las plataformas que sirven para esto, los navegadores. ¿Ok? Eso es lo que hace Joomla. Y Joomla también escribe a través de su plantilla CSS, que es lo que más me importa, no hoy, ¿no? No hoy, dentro de poco. ¿Para qué? Para que vos tengas la habilidad de modificar todo aquello que Joomla no te deja, desde el punto de vista estético estoy hablando. ¿Ok? Porque ya vieron que la plantilla, en este caso la nuestra, te deja todo lo que es layout y demás, toquetearlo como se te antoja. ¿Bien? Ahora, si vos me mandás una página web que hiciste, digamos, van a ver las próximas actividades, ¿no? Si yo te llegara a pedir en una actividad que vos insertes una imagen y que más adelante vos la formatees con CSS, escuchen bien lo que voy a decir, que insertes una imagen y la formatees con CSS, sin Joomla en el medio. Joomla se acabó para nosotros. No se acabó realmente, pero digo, no estoy hablando de Joomla hoy. ¿Sí? Hecho a mano por vos. Y vos me llegaras a mandar por mail el archivo HTML, como el ejemplo que te di de Word, pues entonces yo no voy a ver el formato porque no pusiste el archivo CSS incluido, falta el archivo CSS, y yo tampoco voy a ver la foto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje HTML, a diferencia del Word, del Excel, del PowerPoint, de lo que quieras nombrarme, a diferencia de esos programas, no integran los objetos extraños. El HTML es un lenguaje de texto que, escuchen esto, es un lenguaje de descripción. Es un lenguaje de descripción de página. No es un lenguaje de programación el HTML. El HTML describe la página y el CSS la formatea estéticamente, formato y estilo. ¿Sí? Pero ambos son lenguajes de texto. No suman, no restan, no generan procesos con variables. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pero lo que tienen que entender, que la mala noticia del HTML y del CSS es que a los objetos los nombra. No es inserto la imagen y se la mando a Javier por mail, porque el tipo la va a ver seguro. No, acá no es tan así. Acá es un código que con una ruta, ¿sí? En código, nombra el objeto que queremos mostrar. Bueno, pero si esa ruta no es real porque vos no subiste el objeto no está donde decís que está, el objeto no se llama como decís que se llama, al HTML no le importa nada. El HTML, ¿qué va a pasar? Nada. No te va a mostrar la foto. ¿Sí? Simplemente eso va a suceder, lo cual es un problema. Se congela. ¿Me están escuchando ahí? Se congeló Javier, ¿no? ¿Se congeló? Pensé que era yo. Frizó. ¿Sí? Ahí apareció. ¿Volví o no volví? Ahí está. Te congelaste, Javier. Bueno, denme un segundo. No salía, Javier. Bueno, ¿ahí estoy o no? Ahí sí. Ahí sí. Bueno. Mira que me muevo para que no parezca que soy un dibujito. Ok. Este esquema es básico para entender. La interfaz es HTML. La hayas hecho en Joomla, la hayas hecho vos, la hayas hecho WordPress, quien sea que lo haya hecho, la interfaz es HTML. Entonces, cuando vos vas a una página web, miren, sea cual sea la página, acá yo estoy en la página de Starbucks, por ejemplo, clic derecho, ver código fuente. Es decir, todas las páginas, no importa con la plataforma que hayan sido hechas, tienen el código HTML detrás.
Pero no solo eso, ahí está el punto también, quiero que entiendan. La complejidad de las páginas que hicieron ustedes, del sitio que están haciendo ustedes en Joomla, implica más, implica otros lenguajes. ¿Sí? El HTML es el lenguaje como madre porque es el que describe la página. Pero después, por ejemplo, acá yo estoy viendo JavaScript. Entonces acá esto es JavaScript, esto es lenguaje de programación. En el caso de Joomla, por ejemplo, está hecho con PHP. Son lenguajes que por ahora a vos no te interesan porque ahí sí tendrías que hacer un curso de programación para aprender a programar. La buena noticia es que tanto para WordPress como para Joomla, la verdad que vos no necesitas saber PHP. Es más importante que sepas CSS para poder modificar lo que estás viendo y no te gusta, que aprendas PHP, que es un lenguaje de programación complejo, porque si aprendes PHP no vas a poder modificar lo que no te gusta. En realidad lo que vas a hacer es hacer tu propio Joomla, digamos, es decir, programar sistemas para web. ¿Se entiende que son como mundos diferentes? Respecto de eso, van a ver acá también un gráfico que a mí me interesa que a ustedes les quede claro antes de seguir, pues yo hoy me voy a meter con el código, pero estas cuestiones conceptuales para mí son súper importantes. Miren esto, lenguajes de ejecución o interpretación del lado del, y te pongo dos lados. Internet es un juego de dos partes, cliente-servidor, siempre. ¿Sí? Siempre. Bueno, entonces tenés que tener claro de qué lado está la interpretación o ejecución de los lenguajes de los que estemos charlando. Por ejemplo, la plataforma Joomla está hecha en PHP e interactúa con base de datos. Eso no está con clic derecho ver código fuente. Eso está en el servidor, no se llega ahí. Yo no puedo robarme Facebook, para ser clarito. Yo no me puedo robar tu sitio web. Sin embargo, yo sí me puedo robar tu HTML y tu CSS. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el HTML y el CSS están del lado del cliente. ¿Sabes qué significa cliente, para ser clarito? El navegador, no la persona en sí, sino el navegador. ¿Ok? El Chrome, el Firefox, el navegador. Entonces, quien interpreta el HTML es el navegador en la máquina del usuario. En cambio, quien interpreta una página hecha en Joomla o en WordPress, primero fue el servidor, porque es dinámico, se tiene que construir esa página y después Joomla, WordPress ponen en pantalla el resultado final. Por eso cuando hago clic derecho veo el código fuente de tu página o de una página escrita manualmente por alguien. Porque en realidad lo que estoy viendo es el HTML. ¿Sí? Miren esto. HTML, CSS y JavaScript son de interpretación del lado del cliente. Por lo tanto, miren, van a ver que yo les voy a mandar actividades, alguna mañana mismo y otras la semana que viene, y en realidad no tengo por qué pedirte que las subas a internet, porque no hace falta. Porque una página web hecha en HTML y CSS la puedes ver en tu compu. ¿Entienden cómo cambia el asunto? ¿Por qué? Porque tu navegador puede interpretar perfectamente el HTML y el CSS, no necesita un servidor. ¿Ok? En cambio, no hay manera de un sitio web en una plataforma como la de WordPress o como Joomla pueda ser visto en una computadora. No tiene ningún tipo de relación. Ahora, el resultado de la interfase, sí, una vez que lo estoy viendo, hago clic derecho, ver código fuente y si quiero me lo robo. Pero eso no quiere decir que me esté robando el sitio. Lo que me estoy robando es el código, digo robando, perdón, aclaro, digo robando porque es código público. ¿Sí? Es código público. Yo hago clic derecho y lo veo el HTML. Hago clic derecho y encuentro el CSS y me lo puedo copiar a mi compu. Pero eso no quiere decir que yo pueda copiarme o robarme el sitio, la plataforma, el sistema, las funciones de un sitio como Mercado Libre, Facebook o lo que sea. Hasta ahí me siguen, ¿entienden la diferencia? Porque eso está del lado del servidor, miren, este cuadrito. Estos son lenguajes de programación que se ejecutan del lado del servidor. No es que los mire y dice, ah, qué lindo. Los ejecuta, entiende lo que le pide y devuelve un resultado en pantalla. Interactúa con base de datos. Eso es Joomla. Eso es WordPress. ¿Okay? Ahora, ellos construyen interfaces finalmente estáticas, que son HTML, CSS y algo de JavaScript, porque también es de interpretación del lado del cliente. ¿Sí?
¿Hasta ahí me siguieron? Esto es puramente conceptual. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, es importante entenderlo porque vos no vas a manipular Joomla a nivel sistema. Vos vas a manipular el resultado de lo que Joomla haga a nivel CSS. No más. ¿Y sabés por qué necesitas saber HTML? Escuchen esto. No se trata esto de... Esto yo hace 5 años ya, que ya no doy HTML como central. Pero sí sigue siendo importante el HTML porque finalmente el title, los meta tags, los headings, H1, H2, H3, ¿qué creen que es? Eso es HTML. Entonces yo no me puedo hacer el tonto con el HTML. Yo la vez pasada, hablando de SEO, te nombré H1, H2, te lo nombré. Hoy lo vas a escribir. Hoy te va a terminar de cerrar el circuito para que entiendas que los meta tags están en el head y los contenidos están en el body, porque tenés que saber qué es el head y qué es el body. Eso es HTML y por eso nosotros vamos a ver HTML. Por supuesto que es un HTML introductorio y básico, pero el suficiente como para no aburrir y además para que tengas la herramienta necesaria como para no estar perdido o perdida, porque al fin y al cabo son páginas web. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí? Bien, miren. Vayan pegando una mirada de acá el lunes. Si quieren chumear CSS, chumeenlo, todavía falta un poquito para CSS. Pero vamos a hablar de una página web básica. Es decir, yo no necesito Joomla para hacer una página web. Ustedes usan Joomla porque les hace fácil la vida a ustedes, no porque sea obligatorio. Con Joomla y con WordPress todo cambió. Cualquiera es una página web. Si sabes más, la web está mejor. ¿Sí? Pero no necesitamos esas plataformas, no es obligatorio. Y esta es la prueba. ¿Se pintó otra vez? ¿Sí? ¿Está cortado? Sí, está cortado. Sacaste un link. Bueno. Ok, denme un segundo que voy a... ¿Ahí? ¿No volvió? Sí, ahí te escucho. Sí, ahí está bien. Está difícil, bueno. Porque sí, ahí cambié de red. Está complicado. Bueno, les decía, lo que están viendo es una página web. Si vos escribís eso, donde se te antoje que lo escribas, ¿sí? Y le das doble clic, tu navegador lo lee y lo entiende. Quiero que demos un paso más en esto de abrir la cabeza. Eso es texto. Yo ahora lo voy a escribir y ustedes lo van a escribir. Eso es texto, es un lenguaje de texto. Pero no es un lenguaje de texto que va a interpretar Word o Notepad o el bloc de notas. Es un lenguaje que va a interpretar el navegador. ¿Y cuál es la cuestión? Si yo le llego a dar esto a un navegador y me muestra una página en blanco, ¿saben qué? Es un éxito. Porque quiere decir que el navegador interpretó de la primera línea hasta la última y sabe que lo que me tiene que mostrar es una página web en blanco. Porque si no, para otros programas, esto no es más que un texto. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, para los navegadores, esto es un texto técnico, esto es código HTML. Lo que sigue ahora mismo es primero entender esta estructura. Esta estructura es repetitiva, es siempre igual. No tenemos que entender demasiado más que saber que esa es la estructura. Ahora voy a diferenciar las partes. Pero esa es una página web siempre. A partir de ahí avanzamos. Pero esto es lo mínimo. Sin esto no hay web. ¿Sí? Porque con esto el navegador sabe, el navegador entiende, me refiero al Chrome, al Firefox, ¿sí? Safari. El navegador con este código entiende que tiene que leer e interpretar HTML y así lo hace. Cuando ustedes, chicos, chicas, miran una página web, lo que ustedes ven con sus ojos no es lo que vio el navegador. El navegador leyó código, interpretó ese código y lo imprimió en pantalla para que nosotros lo veamos lindo. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, la verdad es que las páginas que hoy vos ves, inclusive las tuyas, las que hicimos en Joomla, todas las páginas lindas, modernas que veas, el navegador interpretó el HTML y se encontró con que además de HTML había otros lenguajes, como por ejemplo el CSS. Y el navegador también lo interpretó y pone el resultado en pantalla. La diferencia con el HTML es que el HTML es la estructura básica de una web, es el contenido, es el texto, es la estructura, y el CSS, luego profundizaremos ahí,
El CSS le aporta diseño, ¿sí? Pero es el navegador el que interpretó ese código y te lo devolvió en pantalla. Si vos llegas a abrir una página web en otro programa, vas a encontrarte con un chino básico total que no es lo que vos viste, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito acá. Para entender la sintaxis del lenguaje, que dicho sea de paso, es muy simple, ¿sí? Muy simple, y no es mentira lo que estoy diciendo, no es porque yo sé, es porque es simple en serio. El lenguaje HTML utiliza lo que se conoce como tags, TAG, etiquetas, en español, etiquetas, que abre y que cierra. Las etiquetas en el lenguaje HTML son como nuestras palabras. Miren esto. Si yo digo voy a hablar del vaso, utilizo la palabra vaso y hablo del vaso. Es alto, transparente, ¿sí? De vidrio. ¿Qué fue lo que dije? Dije, el vaso tiene estas propiedades. Alto, transparente y su material es vidrio. El HTML hace exactamente lo mismo. Utiliza etiquetas para nombrar los objetos y describirlos. ¿Ok? Miren, esta otra gráfica les va a ayudar a entender lo que digo. El HTML, repito, si ahora les parece un poco chino básico, no se asusten, porque realmente van a ver que es simple. El HTML utiliza la etiqueta, por ejemplo, acá font, para describir un texto. Y luego, si yo pusiera, chicos, font entre el menor y el mayor, y luego barra font, es como si no hubiera dicho nada. Mirá, es como si hubiera dicho vaso, terminé de hablar del vaso. ¿Ok? Y no dije nada del vaso. Entonces, mirá la sintaxis. La etiqueta, primero acá, font, y luego la o las propiedades. Miren, esto es algo simple, la única propiedad es el tipo de letra. Pero miren acá abajo, la etiqueta es la misma, font, que vendría a ser vaso, y esto es tipo de letra, tamaño, color. ¿Ok? Como dije yo recién, el vaso es transparente, es de vidrio. ¿Ok? Entonces, utiliza las etiquetas para nombrar los objetos. Y esas etiquetas tienen propiedades que son los que efectivamente describen al objeto. ¿Ok? Congeló. ¿Se congeló otra vez? ¿Puedes grabar? Sí. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Sí, ahí sí. Bien. Bien, ¿me están escuchando, no ahí? Sí. Bien. Bueno, les decía, utiliza las etiquetas para describir al objeto y las propiedades específicamente para describir a los objetos. Lo que nosotros tenemos que entender es cómo se escribe, no se juega con el código, no se enojen conmigo, ya van a ver, más de una respuesta será, mira el código, mira el código, mira el código, mira el código, es decir, ¿por qué? Porque si yo te digo que acá se terminó toda la clase de HTML, claro, podemos estar 3 meses si queremos. ¿Por qué? Porque el lenguaje es gigantesco, pero la sintaxis es esta. Entender la sintaxis es lo más importante. Luego uno va aprendiendo palabras, ¿sí? Uno entiende que el idioma español tiene ciertas palabras en su vocabulario, que tenemos verbos, que tenemos adjetivos, sustantivos y demás, que los verbos se concatenan, no sé, con artículos, preposiciones. Ok, todo eso, está fenómeno. Pero eso lo podemos hablar en un día. Ahora, aprender a hablar el lenguaje te lleva un tiempo largo. Y esto es lo mismo. La sintaxis del HTML, miren, la etiqueta font se abre acá con este signito menor y mayor, ¿lo ven? Y luego se cierra con barra font. Miren acá. Acá va a quedar más claro. HTML encerrado en el menor y el mayor, y abajo de todo el barra HTML. Bueno, te presento. Las etiquetas en HTML se cierran con una barra. El 99% de las etiquetas se abren, menor, mayor. Cuando terminaste de hablar, se cierran igual, pero con la barra. ¿Qué quiere decir se cierran? El HTML le dice al navegador, voy a hablar del vaso, terminé de hablar del vaso. ¿Ok? Porque así es como lee el navegador. El navegador lee cronológicamente el HTML. Dice, a ver qué decís del vaso, y lee todas las propiedades. Cuando encuentra el barra vaso, listo, se terminó de hablar del vaso. Miren acá, hit barra hit, ¿lo ven? Body barra body. ¿Hasta ahí me siguieron? Esto es sintaxis pura de lo que estoy mencionando. Yo no hablé de qué es el hit todavía. ¿Sí? Ahora estoy hablando genéricamente. Las etiquetas
son el eje del lenguaje, las etiquetas se abren y se cierran, se abren menor mayor, se cierran menor mayor pero con la barra. ¿Ok? ¿Qué nos queda por delante? Escribir. Eso nos queda por delante. Escribir. Escribir y aprender etiquetas. Miren, esto me lo van a entender. Es un tema puro de sentido común para que no se compliquen la vida. Si bien hoy está todo muy raro y le ponen que una ensalada es divertida, ese no es un adjetivo para una ensalada. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, a ver, el vaso. Es alto, es de vidrio, ¿ok? Pero puedo decir, ¿el vaso es caliente? No, el vaso no es caliente. En todo caso tiene un líquido adentro que sea caliente. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que cada etiqueta, chicos, tiene su propiedad. Ese es el punto. Lo que nos queda por delante es conocer las etiquetas, conocer qué propiedades tienen esas etiquetas. Síganme. Si estoy hablando de texto, ¿sí? Está bien que diga, no sé, por ejemplo, ancho y alto para un texto. ¿Entienden que no es una propiedad que aplica al texto? ¿Al texto qué le aplica? Tipo letra, tamaño, color, todo lo que ustedes conocen de formato de párrafo. Interlineado, interletrado, bueno, lo que se les ocurra. Y si hablo de una foto, la etiqueta IMG, ¿tiene sentido que a la etiqueta IMG yo le ponga la propiedad, escuchen bien, que le ponga la propiedad face, que se refiere a tipo de letra? O sea, ¿qué tiene que ver el tipo de letra con una foto? A eso me refería con entender que también hay una lógica común, de sentido común en el lenguaje. Tenemos que aprender qué etiquetas y qué propiedades corresponden a esas etiquetas para no volvernos locos. ¿Sí? Ahora vamos a esa parte. ¿Me están escuchando bien? Sí. Antes de cerrar esto, ok. Antes de cerrar esto, quiero que entiendan que una página web está compuesta por dos grandes partes. ¿Sí? Dos grandes secciones. El head y el body. ¿Ok? Los que estuvieron en la clase anterior vieron que Analytics me pedía pegar un código en el head. ¿Sí? Bueno, nada, un anecdótico. Pero entiendan que el body es todo aquello que se ve. Es la página el body. ¿Ok? Tengo un ruido, chicos, que no sé quién es. Un ruido. Bueno, el body es todo aquello que se ve. Ustedes estuvieron trabajando en el body. ¿Saben cuándo no trabajaron en el body? Que en realidad no lo hicieron ustedes. Cuando cambiaron el title, cuando fueron al título del sitio y que se ve en la barra de propiedades, y cuando pusieron los meta tags. En esas solo dos ocasiones, sin saberlo, no estaban trabajando en el body. Estaban, escuchen, trabajando en el head. Porque ¿qué es el head entonces? Primero que nada, diferenciarlo del body. No es visible el head. O sea, no es el contenido de la página. No es la hoja. Es contenido técnico el head. En el head suelen estar cosas como el title y los meta tags, las meta etiquetas, los metadatos. ¿Se acuerdan? Keyword, description. ¿Ok? Entonces, separémoslo. El body es la hoja. Si ahora vos se corta esta reunión, ¿no? Y ahora vos te querés ir a escribir una página web, escucha bien. Escribís esto que estás viendo acá en la gráfica, y si pretendieras que en la página se vea hola, el hola lo escribís en el body, no en el head. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Porque el body es la hoja. El head es técnico. Y yo ya te di ejemplos de qué pusiste en el head y qué vamos a poner en el head ahora en las actividades. Por ejemplo, código de Analytics. Por ejemplo, meta tags. Por ejemplo, el title. Eso va en el head. No le importa a la gente el head. A la gente le importa el body. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Cuando digo adentro, ya van a ver que es entre una etiqueta y su cierre. ¿Sí? Ok. Vieron que yo les pedí que se bajaran e instalaran el brackets, el editor. No es necesario, no es obligatorio. Podés usar el editor que quieras. La cuestión es que hasta no podés usar un editor. Digamos, yo no lo voy a mostrar ahora, pero si quiero puedo abrir el bloc de notas y hacer exactamente el mismo trabajo en el bloc de notas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que los editores te ayudan.
tienen un autocompletador, un predictivo, como cuando escribís en el celu. Nada más que acá funciona bien, digamos. Cuando vos pones HTML y le pones el menor mayor, en cuanto a Center, el tipo ya te pone el barra HTML y te ayuda un montonazo. ¿Entendés? Para eso sirve un buen editor. El Bracket es gratuito, anda por ahí. Pues, ¿hay otros? Sí, claro, me pueden nombrar un montón. ¿Sí? El Homesite, el mismo Dreamweaver que yo veía en el curso hasta diciembre del año pasado, usábamos Dreamweaver, que es un tremendo programa del cual la única parte que nosotros usamos es el editor HTML, por lo tanto ya dejó de tener tanto sentido. Así que podemos editar HTML donde querramos. Porque es escribir. Miren esto. Estos son el top 10, digamos, de etiquetas. ¿Sí? Y es muy interesante, para mí es muy importante que ustedes lo lean. Más allá de esta clase, que después le peguen una mirada de vuelta a estas gráficas. Vos no podés ya el lunes que viene no tenés idea de qué hablo cuando digo HTML, cuando digo head, cuando digo body, cuando digo title, cuando digo A, cuando digo P, IMG, H1, H2. ¿Sí? Ese tipo de cosas tienen que estar incorporadas, porque son etiquetas mínimas básicas. ¿Sí? Mínimas básicas. De arriba para abajo, ven, HTML es la declaración del lenguaje. ¿Ok? Body es el cuerpo, lo dijimos recién. Head es el encabezado, pero no lo confundan, no el encabezado visual, no es la parte de arriba. Se llama así, se llama head. Técnicamente, andá a saber por qué le pusieron ese nombre. Title, ya saben lo que es el título, el barra del navegador. Y ahora les empiezo a presentar etiquetas. A, la etiqueta de hipervínculo. ¿Sí? P, la etiqueta del párrafo. Es decir, cualquier grupo de líneas de texto es una P, es un párrafo. Acá yo solo estoy presentando las etiquetas, ¿eh? Faltan todas sus propiedades, por supuesto. Eso es lo que viene. Después los encabezados, los headings, que son esenciales para el SEO y para el formateo. Es esencial esto para el formateo. Vos tenés que saber H1, H2, H3, H4, ¿qué es? Bueno, no es nada más que una etiqueta, es una marca dentro del código. ¿Me están escuchando ahí? ¿Me escuchan? No. Se corta. entrecorta. Ok. Sí, demasiado. Bueno, esperen un segundo. Ahí se fue. ¿Ahí se escucha mejor o no? ¿Está? Luli. Bueno, yo voy a parar en mi video. Ok. ¿Se está escuchando ahí? Ahí sí. Bueno. Sí. Les decía, esto es simplemente un top 10 de etiquetas importantes. ¿Ok? Si vos querés hacer un menú, se hace con la etiqueta UL. Cada botón del menú se hace con la etiqueta LI. Un campo de un formulario es la etiqueta input. Un bloque es la etiqueta div. Un encabezado es del 1 al 4, H1, H2, H3, H4. Digamos, son las básicas. Por eso están en este top 10. ¿Ok? Voy a reiniciar la reunión y arranco con el bracket, porque ahora viene la parte de escribir. De eso se tratan las próximas actividades. ¿Sí? Perdón si alguno resulta súper aburrido, puede ser, puede pasar. Pero no va a doler, lo vamos a hacer lo más corto que podamos. ¿Sí? Reinicio, miren. Javi. Sí. Decime. Javi, Sí, decime. antes de que corte, ¿podés repetir que no escuché que era UL que dice lista para qué era las etiquetas? Sí, igual lo vamos a hacer, lo vas a ver. UL significa lista, Ah, bueno, está bien. lista viñetada, pero técnicamente realmente significa menú para nosotros. No anotes que UL significa menú. UL significa lista, lo que dice esa gráfica. Perfecto. Pero se utiliza para los menús. ¿Sí? Perfecto. Voy a cortar bueno, igual ya te terminas, son 39, voy a cortar esta reunión y denme 5 minutos, voy a intentar de vuelta reiniciar mi router, aunque no me parece que la cosa viene complicada por todos lados hoy. Y volvemos, ¿sí? Bueno, dale. Dale 5.